Ya, aparte de eso, muchachos, igual es responsabilidad de ustedes en el sentido que si ustedes se ausentan, ahí también se está entregando toda la información de posibles evaluaciones, de cómo vamos a proceder, esto otro. Entonces, en el caso de que alguno diga, profe, es que yo no sabía porque no estuve en clase, no hay justificación, ¿ya? Yo se los explico así, muchachos, porque como les digo, se están dando todas las facilidades para que usted no pierda el contenido que se está pasando. Bien, bueno, de hecho, mañana tengo clases con los de último año y les mandé a hacer un trabajo acumulativo muy fácil. Y los que me lleguen, que me digan que no sabían, oh, no, eso los voy a fusilar, porque ya eso ya están en último año. Impensable esa excusa. A ver, muchachos, como estábamos comentando, eh, nuestro país siempre ha tenido una relación muy especial con el deporte. ¿Se ve la presentación en PowerPoint? Sí. ¿Sí? Ya. Como les decía, nuestro país siempre ha tenido una relación muy especial con el deporte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque o es con el deporte y con la práctica de actividad física. Porque somos muy hinchas de los deportistas cuando van a competir al extranjero, celebramos todos los triunfos deportivos, vibramos con alegría como si fuéramos nosotros mismos, pero paradójicamente nuestro país tiene altos porcentajes de sedentarismo. ¿Alguno sabe más o menos la estadística de el total de la población son sedentarios en Chile? Por el 80-90%, bro. Por ahí, justamente, se habla alrededor entre el 83 al 85%, ya que Y, es una ade- cantidad. ¿Ah? ¿Cómo, y, profe? y, y además, si eso lo vemos por edades, por etario, digamos, por segmentos etarios, es aún más decepcionante porque los niños nuestros tienen un alto porcentaje en relación, por ejemplo, a Sudamérica, tienen un alto porcentaje de sedentarismo y de obesidad, ¿ya? Entonces, eso además nos proyecta cómo van a ser nuestros adultos, adolescentes y adultos después, y los problemas que vamos a tener. Entonces, es aún más decepcionante eso, ver que nuestros niños tienen un alto porcentaje de obesidad. Eso por ahora. Bien. Entonces, bueno, por otro lado, muchachos, tenemos, por ejemplo, no, yo no me sé el nombre específico, profe, no me acuerdo, lo leí hace un tiempo, que ya en los años 60 hubo un atleta chileno que en su momento tuvo la marca, una de las mejores marcas en velocidad. No me acuerdo en qué, Iván Moreno, Iván Iván Moreno, Moreno. Y sí, fue considerado el blanco más rápido del mundo en ese entonces. Ya sí. 30 años después, Sebastián Keitel repitió básicamente compartió la misma categoría. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer, ¿es nuestro país un país de atletas? ¿Anda toda la gente haciendo atletismo? No. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo lo que puedo sacar en conclusión, o lo que en general se puede sacar de conclusión, de que somos un país de esfuerzos individuales, ¿ya? Y que se marcan mucho, se acentúan mucho, resaltan mucho, ¿ya? Pero como país no tenemos una tendencia a eso, ¿bien? A ver, muchachos. Como yo les estaba diciendo, vamos a partir con una breve reseña. Aquí yo no voy a ir haciendo una explicación cronológica de lo que es el deporte en Chile. O sea, yo no les voy a decir, partimos en tal año, después en tal año, después en tal año. O sea, sí y no. ¿A qué me refiero? Voy a dividir esta historia en algunos segmentos. Primero vamos a hablar del deporte en nuestros pueblos originarios. Bien. Eh, Después vamos a hablar también de logros, o por lo menos lo que ha sido Chile, su participación en los Juegos Olímpicos, y después vamos a hablar también de las instituciones que están relacionadas, que fomentan, que desarrollan y que regulan y supervisan el desarrollo del deporte. Yo diría, le pediría a los alumnos que en esto que vamos a ver hoy día, o sea, a partir de este momento, guarda relación con una
pregunta que nos hacemos siempre. Y la pregunta es, ¿por qué? Tal como decía el profesor, somos muy hincha y participativos, pero ¿por qué Chile no tiene una buena connotación, presentación y rendimiento en el deporte de alto nivel? ¿Por qué razón? Y aquí vamos a ver las razones. Las razones no son porque no tenemos el biotipo, es una incidencia, pero las razones son porque no tenemos una cultura deportiva, ¿ya? Que viene en la historia, y por eso vamos a ver la historia, y por eso vamos a ver las instituciones que nos apoyan, por eso vamos a ver las políticas deportivas, porque todo esto tiene una incidencia en el desarrollo del deporte, tanto el deporte formativo como el deporte para todos y el deporte elite. Entonces, ojo con lo que vamos a ver ahora, porque aquí viene la respuesta y un país mucho más chico que el nuestro, como Uruguay, por ejemplo, es mucho mejor en fútbol que nosotros. Nuestro vecino argentino, ¿ya? Argentina tiene un nivel de deporte que nosotros no lo vamos a alcanzar en años, ¿ya? En fútbol, en polo, en tenis, En rugby. en rugby, en hockey sobre césped. O sea, por nombrarle algunos, eso es Argentina, que está acá al lado. Ellos son a nivel mundial en esos deportes. ¿Por qué nosotros no? ¿Cuál es nuestro deporte a nivel mundial? Entonces, vamos viendo que las respuestas están justamente en la historia, en nuestra cultura y en el desarrollo de políticas. ¿Ya? Eso, profe. Bien. Bueno, muchachos, yo, como les decía, y lo que estuvimos hablando con el profe Eduardo también, antes de dar la reseña de cuándo partió el deporte en la edad moderna o en la época moderna, ya que podíamos hablar en el siglo XIX, ya producto de la inmigración o del intercambio comercial en los grandes puertos, vimos que es muy importante porque estamos como sociedad muy alejados de lo que es la cultura de nuestros pueblos originarios. Y no estoy hablando solamente de la cultura mapuche, estamos hablando de culturas del norte, estamos hablando de culturas de la zona central, del sur, ¿ya? Y en realidad que muchas veces sabemos muy poco de todas estas culturas. Ojalá que aquí por lo menos en este par de minutos que vamos a comentar, algo les quede al respecto. A ver, si hablamos de deportes, de deportes originarios, no, por lo menos no hay, o yo lo que estuve investigando, no pude encontrar una fecha que te digan esto es así certero, en tal siglo o en tal año se empezó a practicar este deporte en tales pueblos. Todo lo que se habla es más o menos del tiempo de cuando llegaron los colonizadores. Ya, o sea, estamos hablando siglo XV, siglo XVI, de por ahí. Bien, en el caso del pueblo mapuche tenemos el palín o la chueca, que uno lo conoce comúnmente, que es un similar al hockey césped, bien. El pijmatún, que es un similar al, no sé si lo dije bien, si alguno sabe, me corrige nomás, no tengo problema. El pijmatún, que es un similar al fútbol, ¿ya? Y en el caso de los huilliches, que también es como, es como una subdivisión de los mapuches, se daba el linao, ¿ya? Sobre todo, el linao se daba en el sur de Chiloé. Y por eso puse esta imagen de fondo, porque es como que hasta los tiempos modernos todavía se juega esto, que es algo muy parecido al rugby. Por otro lado, muchachos, tenemos otras culturas como es la Rapa Nui, que ellos practican el Bacatuay, que es andar en una balsa, en una canoa, ya son deporte. El Hakapei, que es lanzarse colina abajo resbalando, ahí no me acuerdo en qué material lo hacían, y el Pora, que es como hacer surf, el original que se hacía era en esteras de totora, pero actualmente también ocupan las tablas más modernas, las de surf, ¿bien? Pero el original, el Pora original es con estas esteras de totora. Después, a ver, si nos preguntamos, ¿esto era todo el deporte que había como tal? Por lo menos lo que yo puedo encontrar, esto fue lo que encontré. Hay otras disciplinas también dentro del Rapa Nui, pero estas son como las que más podemos destacar. Respecto a lo que son los Aymara, los Quechua y los Atacameños, o sea, ya nos vamos para el norte, ellos no tenían deportes como tal, pero sí se caracterizan mucho en tener bailes
y ceremonias religiosas que igual implicaban cierto vigor físico, ¿ya? Entonces lo relacionado con la actividad física y el movimiento tenía más que ver con esta área, ¿ya? De todo lo que eran temas más bien religiosos, de culto, etc. Y por otro lado están los collas y los diaguitas, ¿ya? Más al sur, no me acuerdo bien dónde estaban ubicados, en qué parte de Chile estos pueblos. Ellos también se dedicaban mucho a la actividad física, pero pensando en actividades para la vida diaria, para la caza, la recolección, la pesca, la defensa de sus tribus, etcétera, etcétera. Así, incluso si nos ponemos a pensar, esto es como que va muy enfocado, así era como muy parecido en cuanto a lo que era el CrossFit, lo que es el CrossFit ahora, que el CrossFit se entrena para tú tener habilidades como para la vida diaria, que es la idea, ¿ya? Después, muchachos, esto es más o menos lo que podemos hablar de pueblos originarios, así como de manera muy sencilla y sin extendernos más. Bien, después nos pegamos un salto hasta el siglo XIX, que ahí es donde no es que no se haya dado actividad física antes, pero aquí es donde ya se pueden presenciar un cierto hito al respecto. ¿Qué pasó? Que en lo que es deporte, porque también entendamos, muchachos, la diferencia entre deporte, ejercicio y actividad física. Ustedes lo saben, ¿cierto? Ya se lo han hablado, ¿no? ¿Lo tienen más o menos claro? Sí, Sí, ¿Ya? profe, profe. está claro eso. Ya, o sea, ustedes saben que el ejercicio es un movimiento repetitivo que se hace de una manera sistemática, ya, la actividad física es cualquier actividad que requiere una demanda metabólica, ejercicio muscular, etcétera, y el deporte es cualquier juego o actividad reglamentado, ya, o sea, es muy distinto decir que jugamos a la pichanga, que jugamos a la pelota, a decir que jugamos fútbol, ya, porque yo puedo jugar a la pichanga, puedo jugar 50 por lado, podemos jugar 50 por lado, y en el fútbol no, en el fútbol se juegan de 11 por lado. ¿Ya? Eso es como la gran diferencia. Lo mismo que si hablamos cuando... Yo me acuerdo que cuando estudias en la universidad tuve el ramo de tenis de mesa, y la profe siempre nos retaba porque ya, vamos a jugar ping-pong, o sea, tenis de mesa, y nos pegaba el manso grito la señora. Porque, claro, el ping-pong es el juego, yo puedo poner a cuántos puntos vamos a jugar, cuándo el punto es válido, etc. En cambio, el tenis de mesa es lo que está reglamentado de manera oficial, por así decir. Bien. Bueno, habiendo hecho ese recordatorio, porque yo creo que lo tenía más que claro, decir que dónde se empezó a marcar o dónde se empezó a acentuar las primeras apariciones de deporte, las primeras apariciones como de deportes como tal, o de deportes por lo menos que venían desde afuera, en Valparaíso, que en ese tiempo era el puerto más grande que teníamos en Chile. Actualmente yo creo que lo sigue siendo, puede que la siga siendo, no estoy seguro, ya, porque también tenemos la actividad que hay en San Antonio o en Puerto Montt, ya, pero en Valparaíso es donde llegaban muchos inmigrantes, italianos, ingleses, ya, de hecho muchos ingleses que se establecieron en Valparaíso, y los ingleses tenían sus propios colegios y temas y practicaban sus propios deportes. De hecho, los primeros clubes o la primera parte en que se practicó el fútbol como tal era en colegios particulares de origen inglés, ¿ya? Y como les digo, no era que lo practicara cualquiera, así como, oh, mira, encontramos una pelota, juguemos. No, lo practicaban ellos, bien establecido lo que era el fútbol. O sea, en un comienzo, así yo te diría, ¿cuánto puede haber sido? Unos 180 años atrás, o más, 200, no estoy claro bien en la fecha, porque todo esto se va dando de manera muy paulatina. El fútbol, hace todos esos años, el fútbol era un deporte muy elitista, ¿bien? Eh, bueno, se dio más o menos como en 1860, en esa década, que se dieron las primeras carreras hípicas y la creación del Valparaíso Hunt, que era un club de cacería, y el Valparaíso Cricket Club. Ya, cricket es un deporte muy inglés, ya, o muy de lugares donde hay mucha influencia inglesa. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes han jugado cricket? Yo no he jugado nunca cricket en mi vida, por lo menos. Con suerte, creo que jugué alguna vez béisbol, que es algo parecido, pero eh, después, ¿ya? Entonces, como les digo, todo esto se daba a ese nivel y era muy exclusivo en un comienzo, ¿ya? Pero como todo orden de cosas que se va viendo que se puede hacer de una manera fácil, todo este deporte o estas costumbres se van propagando, si son atractivas para la gente, obviamente. Se dieron con mucho auge lo que es fútbol, tenis y atletismo, ¿ya?
Por otro lado, y en este mismo siglo, se dio también que el deporte se desarrolló mucho a nivel militar. ¿Por qué? Porque eran sobre todo los militares, los que estaban recibiendo entrenamiento físico constante, entrenamiento en armas. Entonces ahí no les extrañe si destaca algún deportista chileno en tiro que pertenecía al cuerpo militar. La equitación, ¿ya? También lo mismo, ¿bien? Está muy ligado a carabineros la equitación. Exacto, justamente. Y por otro lado también se empiezan a dar los primeros clubes en cuanto a lo que es boxeo en Chile, ¿ya? Y empieza a agarrar un nivel de popularidad más o menos considerable. Aunque, claro, a lo mejor la palabra que ahí yo ocupé, auge, sí se puede decir en cuanto a que creció, pero si lo vemos en resultados, el resultado se ve mucho más, muchos años después, sobre todo en resultados de los Juegos Olímpicos. ¿Bien? Profe, ¿algo más que agregar acá? No, 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 está bien, dale Bien. nomás, está bien. Ya, muchachos, miren, la segunda parte que yo les comentaba eran los Juegos Olímpicos modernos, ¿ya? Recuerden que antes había Juegos Olímpicos antiguos, en la antigua Grecia, que no se sabe con exactitud, que se habla como del 1200 antes de Cristo, pero lo que sí sabemos con certeza es que en el año 1896 en Atenas se dieron los primeros Juegos Olímpicos modernos, ¿ya? En esa, ¿y por qué yo aquí puse? No sé si se fijan que yo aquí puse año, ciudad, deportista, disciplina y medalla. ¿Por qué lo puse a él que no obtuvo ninguna medalla? Porque Luis Subercaseaux tiene un hito que es muy importante. Fue el primer latinoamericano, yo diría, que participó en un Juego Olímpico. ¿Por qué? Porque en estos Juegos Olímpicos los primeros participaron apenas 14 países, y de esos 14 países, 12 de esos países eran europeos, o los otros dos países eran americanos. Uno era Estados Unidos y el otro país era Chile. Y Chile solamente fue con este caballero que es Luis Subercaseaux, y que de hecho ni siquiera era un caballero, tenía como 13, 14 años, era un cabro chico prácticamente, ¿ya? Y participó en estas pruebas de atletismo, que son los 100, 400 y 800 metros. Bien, o sea, olvidémonos, aquí no participaron países africanos, no participaron países de Oceanía, no participaron de Asia, solamente países de Europa y estos dos países americanos. Bien, pero esa es la gracia y por lo cual, por lo menos como dato que ustedes sepan, ¿quién es Luis Subercaseaux? El primer chileno o el primer latinoamericano que participó en un Juego Olímpico. Y ahí, como les digo, aquí no es que Chile, así el gobierno de Chile se pusiera de acuerdo y mandó una federación. Él fue por su cuenta prácticamente, ya financiado todo por su familia, y él participó representando a Chile. Bien, eso ya fue cambiando con el tiempo. Se fueron organizando, se fueron creando organizaciones que empezaron a gestionar para facilitar y promover la participación en los Juegos Olímpicos, que ahí ya los vamos a ir viendo. ¿Qué otro hecho importante? En 1928, Ámsterdam, Manuel Plaza, en la prueba de maratón, sacó medalla de plata, la primera medalla olímpica que tenemos en Chile. Bien. Después nos saltamos a 1952, en Helsinki, en lo que es equitación. Mira, fíjate, medalla de plata individual, medalla de plata en equitación. Oscar Christie, y después acá abajo Ricardo Echeverría, Oscar Christie y César Mendoza. Todo lo que es equitación. Bien, de ahí, 4 años después, y yo diría que junto con la década de los 2000, ha sido el periodo en que más medallas han dado con frecuencia para Chile. En Melbourne, Marlene Arens, en atletismo, lanzamiento de la jabalina, sacó plata. Ramón Tapia, Claudio Barriento, y me faltó un nombre, que era, ¿cuál era el nombre de este caballero? Ya se me olvidó. Pero bueno, ahí lo voy a corregir y se los arreglo. Que eran categoría pluma, media y semipesada, si no me equivoco. Sacaron medallas de plata, bronce, ¿ya? Ya por si acaso, porque acuérdense que aquí los tipos compiten por categoría, por peso, ¿ya? Entonces, por eso, por ejemplo, se puede dar que hay 2 medallas de bronce, ¿ya? Porque son distintas categorías. Y como les decía, tenemos la plata de Marlene Arens.
Después, mira, nos saltamos de 1956 a 1988 en Seúl, en el tiro skeet. ¿Ustedes saben lo que es el tiro skeet? Que es que con una escopetita le tienen que ir disparando a ciertas dianas que van pasando en el aire. Alfonso de Undurraga sacó medalla de plata. Y si alguno tiene la edad suficiente, ¿ya? No sé si se sabrá, yo creo que estas ya son las más conocidas. En el año 2000, en Sydney, en los Juegos Olímpicos allá en Australia, en Sydney, recuerden que aquí se habla de ciudades, no se habla de países en los Juegos Olímpicos, la selección chilena en la categoría sub-23 obtuvo medalla de bronce. Alguien hizo un comentario antes de seguir. Carlos Lucas, gracias por eso. Mire, yo lo borré. Bueno, gracias por el aporte. Entonces, como les decía, la selección chilena en la categoría sub-23 sacó la medalla de bronce. ¿Ya? Recuerden que también en estas categorías se les permite, porque la idea es que jugaran a semiprofesional, ¿ya? Que la participación fuera semiprofesional, pero igual se les permitía a las selecciones poder invitar a jugadores profesionales, ¿ya? Y en ese tiempo se les permitía a 3, si no me equivoco. Sí, y ahí participó Iván Zamorano. Iván Zamorano, creo que el otro era Javier Marga, y no me acuerdo quién era el otro. Sí. Sí. Bueno, Incorporan a adultos, digamos. exacto, que eran ya profesionales como tal. Después tenemos 4 años después, en los siguientes Juegos Olímpicos. Recuerden que aquí se habla de juegos, el evento son los Juegos Olímpicos. El tiempo que pasa entre un Juego Olímpico y el otro se llaman Olimpiadas. Entonces cuando te dicen, oye, vamos a ver las Olimpiadas, no, Juegos Olímpicos, ¿ah? Ahí para que tengan el dato. Oye, entonces, en Atenas, ¿qué pasó? Yo creo que este es el logro más destacado porque son las primeras medallas de oro para Chile. Bien, Nicolás Massú en individual sacó medalla de oro, Fernando González y el mismo Massú sacaron oro en duplas y Fernando González sacó bronce, ¿ya? Esa vez, yo siempre soy la idea de que esa vez González no pasó porque justo se esguinzó el tobillo en ese partido. Igual lo terminó, o sea, en el partido de semifinales. Y después de esta histórica, este hito deportivo, 4 años después, en los Juegos Olímpicos de Beijing, o que también se les conoce como Pekín a la ciudad, el mismo Fernando González sacó medalla de plata en tenis individual. Ya, y ahí me acuerdo que lo perdió contra Nadal, parece. Nadal Sí. justo era una bestia. Nelson Tapia, el arquero, sí, no estaba seguro. Gracias por el dato. Era el tercer futbolista que fue a Sydney por la selección de fútbol. Ya, muchachos, esta parte yo creo que ya más o menos con eso usted, sobre todo los últimos años, ya más o menos todos se ubican al respecto. Ya, sobre todo los que tenemos más edad. Lo más probable es que algunos de ustedes eran muy chicos todavía cuando pasaron muchos de estos sucesos. Oye, pasemos a lo que son las instituciones, ¿ya? Porque hasta el momento solamente hemos estado hablando de los logros individuales o de ciertos hitos históricos, ¿ya? Pero vamos viendo también porque muchas veces, y no hay país en que no pase esto, hay instituciones que están encargadas de la gestión para que los deportistas participen en estos Juegos Olímpicos, ¿ya? O en competencias internacionales, no necesariamente Juegos Olímpicos, pueden ser mundiales, panamericanos, sudamericanos, etcétera, ¿ya? Partamos por la primera institución que se creó respecto a lo que es el deporte y la actividad física fue en 1906, que fue la creación del Instituto de Educación Física de la Universidad de Chile, ¿ya? O sea, la Universidad de Chile tuvo alguna vez educación física, sí, y por muchos años, ¿bien? De hecho, Sí, hasta el año 82, hasta en el año realidad. 80, sí, 82, ¿cierto? Sí, 82. Después de eso lo transformaron en instituto y después, 2 años después, pasó a ser la UNCE. La Todo UNCE. esto, todo esto tuvo que ver con políticas gubernamentales. En ese tiempo estábamos en dictadura y la Universidad de Chile abarcaba, se llamaba así porque era la universidad que estaba a lo largo de todo Chile, ¿ya? Desde Arica, Punta Arenas no tenía, pero hasta Temuco y no sé qué otra ciudad, pero estaba por todas partes. Y luego la Universidad de Chile
solamente la centralizaron acá en Santiago y además dividieron lo que era el pedagógico de la Universidad de Chile, pasó a ser la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. La UNCE. Y ahí la educación física se impartió a partir de ese año hasta el día de hoy en esa universidad. Claro. De hecho, usted, profe, es titulado de la Universidad de Chile, Sí, ¿o no? Claro, sí. sí. Yo Mis me papás titulé igual. el año 80. Ah, bueno, bien. Y ahí se dio una paradoja porque la gente que entró, por ejemplo, el año 77, entró a la Universidad de Chile. Entonces, cuando cambió la Universidad de Chile y pasó a ser Instituto Superior de Ciencias Pedagógicas, así se llamaba, esta gente que estaba en su pleno derecho, los alumnos, demandaron en ese tiempo a la universidad porque ellos entraron a una universidad y estaban saliendo como instituto. Exacto. Tenían toda la razón. Entonces ganaron el juicio y al final los alumnos que entraron como Universidad de Chile salieron como Universidad de Chile. Bueno, ese es un dato de la causa. Bueno, ese dato yo no lo conocía así tan en detalle. Bien. Bueno, muchachos, después de la creación de este instituto, que era para formar profesionales en el área de la educación física, podemos hablar de otro hito importante que fue en el año 1909, que se crea la Federación Esportiva Nacional, ¿ya? Que esta era una institución de privados, aquí no estaba relacionado el Estado como tal, pero sí era una institución reconocida por el Estado. Entonces, ante cualquier gestión a nivel internacional, el Estado daba ¿cómo se dice?, la facultad a esta institución, a la Federación, a la FSN, de representar a Chile, a pesar de que ellos no estaban bajo administración estatal ni con fondos estatales. Bien, posteriormente, años después, bueno, aquí yo me acuerdo cuando estuve leyendo la historia, decía que tuvieron problemas con otra federación de fútbol y todo el cuento. Pero bueno, que es típico que se da mucho de que hay problemas dentro de las instituciones, entre instituciones, ¿ya? Que se separan, se fusionan, que pasa esto, se renuevan, ¿ya? Eso es algo que siempre se da, muchachos. Vámonos al año 1923, o sea, estamos hablando hace 98 años atrás. Se convierte en esta misma Federación Esportiva Nacional, se convierte en la Confederación de Deportes de Chile, ¿ya? Y hasta el momento, hasta ahí todavía seguía siendo una institución privada, hasta donde yo tengo entendido. Y no fue hasta el año 1939 en que se crea la Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres, que era un departamento de, si no me equivoco, era de la Dirección de Salud de ese tiempo, porque no se hablaba muchas veces de ministerio, sino que se hablaba de dirección, del instituto, ¿ya? Y dentro, uno de los departamentos era esto, y aquí estaba metido, o se trataba, todo lo que era el deporte, y lo que era actividad física, ¿bien? El año 1942 se forma la Dirección de Informaciones y Cultura, ya con sus siglas DIC, y aquí también, de nuevo, tenemos un departamento específico de lo que es deportes, o sea, ahí pasa esto que hablábamos de la defensa de la raza y las horas libres, fue un departamento de esta dirección. Y no fue hasta el año 1948 en que la ley del deporte que se hizo en ese año, ya, dijo, ¿sabéis qué? Hay que darle más seriedad a esto, y hay que crear una institución muy específica para esto. Se creó la Dirección General de Deportes y Recreación, lo que se llama la DIGEDER. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de la DIGEDER como tal, ¿ya? Y esta La fue... DIGEDER existió en ese tiempo y la misma DIGEDER después pasó a ser Chile Deporte y Chile Deporte después pasó a ser el Instituto Nacional del Deporte, IND, que es la que existe hoy día. Exacto. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sucede acá? Lo que pasa es que se crea la Dirección General de Deporte, que es la DIGEDER, pero la DIGEDER pasó, no tenía independencia, no tenía un ministerio, dependía de un ministerio, ¿ya? Y yo no sé si en ese tiempo ya pertenecía al Ministerio del Interior o al Ministerio de Defensa, no lo sé, no lo tengo tan claro, ¿ya? Me parece que el Ministerio del Interior. Y esa situación se dio hasta ahora, hasta el 2013, cuando se crea el Ministerio del Deporte. Imagínense la cantidad de años
que la DIGEDER dependía de un ministerio que no le correspondía. ¿Qué significa eso? Que los recursos que le impartían a la DIGEDER son muy pequeños porque no corresponde a un ítem de tipo ministerial. Exacto, ¿Ya? No, justamente. no, no me quiero adelantar, ¿ya? Pero un poco para explicar de que la DIGEDER era una institución pública, pero no era ministerial. Exacto. Dependía de un ministerio que incluso no correspondía. Claro, ¿Ya? claro, porque Eso. justamente, mira, lo que dice el profe Eduardo, por lo menos hasta el año 2013, que como bien decía, lo que era DIGEDER y posteriormente el IND o Chile Deporte pertenecía al Ministerio del Interior. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Ministerio del Interior es como que trata todos los temas país, pero trata de irse como a nivel más específico. El tema es que de repente tiene tantos temas a nivel de país que es como que, oye, nosotros como ministerio nos llega tanta plata y tenemos que estar repartiendo un poquito para todas las áreas. Entonces, claro, justamente como dice el profe, el financiamiento que tenía esta institución era bajito, no alcanzaba muchas veces. Una vez que se creó el Ministerio del Deporte, ya, o sea, a lo que es ítem deporte se empezaron a destinar mucho más recursos, porque ya había una institución mucho más grande, ya que se hacía cargo de esto. No era este departamentito chiquitito que casi como que estaba ahí en su cubículo tratando de salir adelante. Bien. Como dice el profe, bueno, el DIGEDER el DIGEDER estuvo desde el año 48 al 2001, donde pasó a llamarse Instituto Nacional de Deportes, y después se crea el Ministerio del Deporte, y donde hasta el día de hoy el IND sigue funcionando en acción coordinada. A ver, por así decir, el Ministerio del Deporte es el cerebro que tiene toda la información, todos los mandatos, las ideas, y el Ministerio del Deporte es quien baja esta información o quien tiene que hacer cumplir todas las políticas y los mandatos que este órgano central le está mandando, ¿ya? Y tiene que encargarse de cumplir con todas estas políticas públicas, etc. Bien, profe, ¿algún otro comentario? No, o sea, es bien lo que tú dices. O sea, acá lo que pasa es que yo he vivido todo este trámite, digamos, todo lo que ha sucedido en la historia de esa gestación. Y cuando se creó el Ministerio del Deporte, cuando se iba a crear el Ministerio del Deporte, se preguntaron, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con el IND? Porque el IND tenía una gran personalidad jurídica y maneja todo el deporte a nivel nacional, ¿ya? Y dividido por IND regionales incluso, zona sur, zona central, zona norte. Hay toda una estructura que no es llegar y de una pincelada sacarla. Entonces, era un problema el decir, a ver, creamos un ministerio, pero ¿qué hacemos con el IND? Entonces ahí se dijo ya, ok, vamos a separar las funciones y tal como dice el profesor. Las funciones del ministerio es todo lo que es definir las políticas y planeación ya de desarrollo del deporte en Chile. Y el IND la va a ejecutar. Entonces el IND es el organismo ejecutor de las políticas definidas por el ministerio. Eso. Bien. Bueno, después de esta reseña de historia que yo encuentro que es muy bueno, muchachos, que tengan, aunque sea un pincelazo, una pasada sobre esto, porque muchas veces estas cosas no se hablan en las universidades, ¿ya? En los centros de formación técnica, en institutos, Sí. no se hablan. Todas estas cosas que le estamos hablando hoy día, ojalá cuando yo estudié me las hubieran pasado como tal, ¿ya? De un ratito más vamos a ver la ley del deporte. Ya me acuerdo que a mí llegó un profe muy simpático, él, nos pasó a todos un folleto resumen de la ley del deporte y ahí quedó. Yo no la vine a leer hasta mucho después porque estaba estoy hablando, estaba en la universidad, ¿ya? Y en ese tiempo me preocupaba de lunes a jueves de sacar mis trabajos, mis tareas, todas mis responsabilidades. El viernes estaba preocupado de carretear y el sábado y domingo de descansar el fin de semana. Y listo, ¿ya? Y esa cuestión yo la dejé ahí en el olvido, estaba ahí, y la vine a leer de cuando ya estaba fuera de la universidad prácticamente, ¿ya? Tenía unas nociones, pero nada muy serio, ¿ya? Bien, muchachos, partamos con la primera institución, como se llama actualmente, que es el Instituto Nacional del Deporte. Ya había gente que creyó que al crearse el Ministerio del Deporte,
este instituto iba a desaparecer, y no fue así, ¿ya? Y algunos dicen, ¿y por qué sigue? ¿Tiene alguna función? Es casi como, no, tiene una función muy importante, que es, como les digo, coordinar todas las políticas públicas que se desarrollan, que se gestan en este ministerio, y se encarga de llevarlas a cabo, ¿ya? Entonces, como les dije, primero, esto también se conoce como Chile Deportes. Entonces, si le dicen Chile Deportes, ya entiendo de qué institución me están hablando, del IND. Creado a partir del año 2001, viene a asumir la función de la DGD, que fue lo que hablábamos ya. ¿Cuáles son? ¿De qué está encargado? Y aquí están los 4 puntos más importantes. 1. Ejecutar las políticas públicas elaboradas por el MINDEP. O sea, lo que les decía, se generan todas estas nociones, estas ideas, toda esta cuestión que puede estar en el papel, en esta cuestión más abstracta, pero alguien tiene que llevarlo a cabo, ¿ya? Porque yo puedo decir, oye, yo quiero construir una casa, y lo dejo anotado, pero si nadie hace nada, la casa no se construye. Aquí es como similar. Después tenemos la promoción de la cultura deportiva en la población chilena, ¿ya? O sea, no solamente llevar a cabo las ideas sino que otra función importante y que tiene que estar en constante desarrollo es la promoción de la cultura deportiva. El tercero es asignación de los recursos para el desarrollo del deporte, y el cuarto es la supervigilancia de las organizaciones deportivas, ¿ya? Ahora, muchachos, bueno, esos son como los puntos importantes. Ahora, eh, es normal y que algunos se cuestionen si me dice, profe, pero ¿sabe qué? Ninguna de esas cuestiones se da como tal. A ver, ahí lo que podemos decir es que no es que no se den, pero es que muchas veces los recursos no son ilimitados, ¿ya? Y por eso es que muchas veces se trazan planes o metas a años de desarrollo, porque no todo puede ser inmediato, ¿ya? Y a eso agrégale también el factor humano, también influye, porque si el Estado fueran puros servidores públicos, robots, autómatas, eficientes, sería espectacular. Pero somos personas, y las personas tendemos a tener errores, etcétera, etcétera, etcétera. Como en todos los ámbitos de la vida. Bueno, sin desviarme más, la actual directora es Sonia Rengifo. Bien. Y aquí hay un detalle que es muy importante, chicos, destacar del IND, ¿ya? Que es como para que, o sea, tampoco es que vaya a ser esencial en su carrera, pero sí es bueno que ustedes lo sepan. A partir del año 2014, el director, o la directora en este caso, ya no se designa ya no lo designan las autoridades políticas del gobierno a cargo, sino que es seleccionado por la alta dirección pública, que es el organismo que se encarga de hacer las contrataciones, ya en pro de que haya una mayor transparencia, ¿ya? O sea, es como el organismo estatal que se encarga de decir, llamamos a concurso público, postulen, 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 y después de una serie de evaluaciones se selecciona a una persona, ¿ya? Y todo eso queda registrado, ya como para que se entienda también de que, no, a esta galla la puso el Piñera, no, sino que, no, esto es, profe, está silenciado, está con mute. En el caso justamente de la actual directora Sonia Rengifo, ¿ya? Se ofreció el cargo públicamente a través de postulaciones online, ¿ya? Sí. Y también presencial, por ejemplo, gente que va a dejar su documentación. Presentaron, yo me acuerdo, creo que 114 personas online Wow. se presentaron y 7 presencial. De esas, el comité seleccionó 9 y esas 9 se la pasan al comité de la presidencia para que escojan y salió la actual la actual ministra, que es la directora, que es Sonia Rengifo. Antes, como decía el profesor, eran cargos de confianza del presidente. Exacto. O sea, era una dedocracia, ¿ya? O actualmente no. Exacto. Que no es lo mismo que pasa después con él. Antes de adelantarme, bueno, aquí está el organigrama del IND. Esto fue lo que yo encontré en la página oficial y lo puse así. Ya, que incluso yo hablando con alguien me dijo, oye, esta cuestión más que un organigrama es un desorganigrama, porque de verdad se ve está mucho cargo, mucha división, mucho ya. Bueno, aquí está en versión chiquita, que si tiene buena vista lo puede leer bien, pero si no, en el PowerPoint está un enlace en que usted pincha
y ahí se agranda, ¿ya? Entonces, como les digo, aquí podemos ir viendo todas las divisiones que tiene, ¿ya? Y también se entiende, porque se entiende de que tiene harto que abarcar, ¿bien? ¿Ya? Por ejemplo, partimos por la coordinación regional, por un lado, tenemos el gabinete de este IND, tenemos las direcciones regionales, porque una cosa es que tenemos un director nacional, que es el que está ya a nivel país justamente, pero también hay un director de IND por cada región. Y así vamos viendo, tiene su departamento de alto rendimiento, unidad de gestión y control del alto rendimiento. Bueno, y es que también aquí donde se ven o se determinan el tema de los PRODAR y todo las subvenciones el, ay, se me fue la palabra, el subsidio que se da para que son los deportistas, para que se sigan desarrollando. Ve, se fijan, mira, departamento de finanzas, departamento de administración y gestión, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y por qué todo tiene que ser así? Porque como es una institución estatal, esto tiene que estar todo transparentado, ¿ya? Porque piensen que todo esto ¿con qué se cubre? Con plata de todos nosotros, ¿ya? De todos los impuestos que se recogen, ¿ya? Una parte se destina a esto. Son platas fiscales, claro. Justamente. Ahora, si usted me dice, pero yo nunca he pagado impuestos, mentira. Usted cada vez que compra el pan o se compra algo, un quinto del valor se va en impuestos, ¿ya? Como para que sepa. Bien, sigamos entonces. ¿Cómo me salgo de acá? A ver, espéreme. Ahí está, ya. Bueno, un dato nomás. De hecho, la actual directora Rengifo ¿Mm? era la anterior directora, creo que de la zona sur del IND. Entonces Ya, pasó de ese cargo en otro, antes había estado en otras cosas como en salud y eso, que también tiene algo de relación. Pero perfecto, antes de este cargo sí estaba como directora regional. buenísimo. Ya muchachos, y pasamos a lo que es el Ministerio del Deporte, el MINDEP, que si alguno tiene un poquito de memoria o puso atención en ese tiempo, se creó el 19 de agosto, o mejor dicho, no es que se creó, porque esta cuestión de la creación es súper tramposo, porque el 19 de agosto del 2013 se promulgó el decreto en que se establece un Ministerio del Deporte, pero vino a funcionar un poquito después de esto, no me acuerdo cuánto, ¿ya? Pero empezó su funcionamiento un poquito más tarde, ya unas semanas más tarde, ¿ya? Su función principal es crear políticas públicas para el desarrollo del deporte en Chile, el desarrollo, la difusión, etcétera, ¿ya? ¿A qué se vino? ¿Por qué se creó el Ministerio del Deporte? Justamente para potenciar el desarrollo de los deportistas que tenemos a nivel internacional, sobre todo, porque eso es lo que muchas veces se busca. Eh, pero además es acercar a más gente al deporte, porque en eso hay un déficit tremendo en nuestro país, ¿ya? Al deporte, bueno, y a la actividad física, no solamente, ¿ya? Además, coordinar las instituciones relacionadas en crear estrategias para llevar a cabo dichas políticas, que era más o menos como la relación que tiene con el IND. Bien, ¿pueden tener relaciones con otros ministerios? Claro que sí. ¿Puedo tener relación el Ministerio del Deporte con el Ministerio de las Culturas? Claro que sí. Y se pueden impulsar políticas en conjunto. ¿Puede tener el Ministerio del Deporte relación en creación de políticas públicas con el Ministerio de Salud? Claro que sí. ¿Ya? ¿Y quién es la actual ministra? Es Cecilia Pérez, ya que si vemos las noticias, más de alguno la pudo haber visto. Bueno, ahí está el otro organigrama, que no me voy a detener mucho en leer, ¿ya? Ahí ustedes cada uno lo van viendo. Tampoco va a ser, no le vamos a preguntar en la evaluación de esto, no le vamos a preguntar en la rayita 6, en la rayita 6 horizontal y en la rayita 3 vertical, ¿cuál es el departamento? No, no les vamos a estar preguntando esas cosas, ¿ya? Para que se queden tranquilos. Bueno, y pasamos a una tercera institución, muchachos, que es muy importante. Yo creo que esta ha estado a lo largo de las décadas en nuestra historia ahí siempre presente en el deporte, bien, que es el Comité Olímpico Chileno, ya que es el COCH, fundada en 20 de junio de 1934. Ya, o sea, antes de eso, si alguien me dice, profe, ¿y cómo iban los deportistas antes a participar a los Juegos Olímpicos? Se hacía gestión con estas instituciones que yo les había dicho antes,
la FSN, ¿ya? Y se hacían las gestiones por ahí, se conseguían financiamiento, pero se estableció ya como a nivel ya un poquito más, más formal a partir de este año, 1934. También fue en respuesta de que ya existía el Comité Olímpico Internacional y se necesitaba hacer una coordinación, un nexo con los demás países. Sí, al final es por eso también que nace esta institución. Está encargado de coordinar la gestión olímpica en Chile, consolidar su desarrollo y promover la preparación, selección y participación de los deportistas chilenos en los Juegos Olímpicos. Esa es su principal función, ¿ya? Esa es su principal función, ¿bien? Entendámoslo así, todo en coordinación con las federaciones, porque ahí es importante, no es que el coach llegue y dice, ya, va usted, va usted, y va usted, y va usted, y listo. No, todo esto es un trabajo coordinado, porque hay tantas disciplinas deportivas que una sola institución no podría hacerse cargo de todo así como tal, ¿bien? Por eso se hace un trabajo con las federaciones deportivas de cada disciplina. Además de eso, de los Juegos Olímpicos, hace las mismas funciones para los panamericanos, los sudamericanos, ¿bien? Etcétera. ¿Bien? Y el actual presidente es Miguel Ángel Mujica. ¿Bien? Ahora, yo no encontré un organigrama de esto en la página del coach, pero sí por lo menos encontré las fotitos. Y este caballero es el Miguel Ángel Mujica, el actual presidente. Y no sé, alguno a lo mejor va a mirar y se les van a hacer algunas caras conocidas. Por ejemplo, Francisca Crobeto, ¿ya? Ella es una deportista, o es, no tengo claro si todavía está, que es de la disciplina de tiro, ¿ya? Y ella Lo que está pasa es ahí, que diga, ahí, hable, profe. perdón, lo que pasa es que ahí, a ver, creo que fue el año 2016, si Sí, no sí, mal recuerdo, que se definió dentro del directorio una representación de los deportistas. Entonces, justamente. antes no existía esto, pero se creyó necesario que una deportista destacada tenga voz y voto dentro del directorio del Comité Olímpico de Chile, ¿ya? Así es. Y quienes escogen a esta representante son también las federaciones y sus deportistas destacados. Ellos dicen, a nosotros nos representa en esta ocasión Francisca Crobeto, ¿ya? Y así salió ella. A su lado izquierdo está Leslie Cooper que era velocista también, y yo no sé, corríjame por favor, creo que es o era la señora de Sebastián Keitel, me parece, que también Sí, era sí. velocista, creo. Pero ahí hay muchos que son deportistas, bueno, yo los conozco a casi todos ahí, pero eh, algunos formados en el deporte y otros no tanto. Yo no sé si, Felipe, tengo unos minutos como para poder explicar la relación que existe ya en estas organizaciones. Sí, como quiera. Profe, Mira, mire, bueno, y aquí en esta imagen puse, bueno, que en realidad son dos diapos, puse todos los escudos o los logos de todas las federaciones que están afiliadas al coach, que son en total, deben ser cuántas, casi 60, ¿ya? O sea, 60 deportes distintos que están ahí. Bien, ya, profe. bueno, hay que hacer un pequeño paréntesis acá. Hay deportes dentro del Comité Olímpico que son deportes olímpicos, vale decir que van a las Olimpiadas. Y hay deportes que también estando dentro del Comité Olímpico no son olímpicos, ¿ya? Y hay algo que es importante acá. Nosotros tenemos deportes que son olímpicos y paralímpicos, ¿ya? Que son para nuestros deportistas que son con discapacidad de cualquier tipo que sea, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que establece que algo sea deporte o no sea deporte? Fundamentalmente, que te esté reglamentado y sea competitivo, ¿ya? La descripción de deporte es mucho más amplio que eso, ¿ya? Puedo ser hasta irrespetuoso decirlo en dos palabras, pero fundamentalmente es eso, ¿ya? Ese era un paréntesis. No sé, Felipe, después retomo yo para explicar un poco lo que es la organización deportiva. Ya, no, profe, básicamente eso. ¿Qué otra cosa respecto? Bueno, agregar algo que dijo el profe, justamente tenemos deportes olímpicos cuyo mayor encuentro, por así decir, son los Juegos Olímpicos cada 4 años,
Pero, ¿qué pasa con los deportes que no son olímpicos como tal? También tienen su evento deportivo, que son los World Games o los Juegos Mundiales, que es como que dicen todos los deportes que no cayeron dentro de la clasificación olímpica tienen su lugar acá. Claro. Ahora, tampoco, siendo súper justos, tampoco es que sean todos los deportes, porque si no tendríamos una cantidad gigantesca y necesitaríamos mucho tiempo para desarrollar un evento mundial así con deportes que no son olímpicos, porque serían muchos. Ya, profe, después de esto tenemos, bueno, esto como les digo es para mostrar más que nada la cantidad de deportes que están asociados al comité. Bueno, muchachos, y después pasamos a lo que es la ley del deporte, que yo les voy a dar la introducción y ahí el profe puede que se explaye un poquito más. Hay que saber que la ley del deporte fue promulgada el 30 de enero del 2001. Ya, de hecho, ahí el profe, antes de que empezáramos la clase, me estaba mostrando un documento que fue como era como, profe, el anteproyecto. Claro, el anteproyecto. Sí, lo puedo mostrar acá en... Claro, y que justo lo tuvo en sus manos justo antes. Esto es, esto es casi histórico, porque el anteproyecto, no sé si lo ven por ahí, data de los años 2000, cuando recién se estaba empezando a hacer la ley del deporte en Chile. Exacto. Bueno, y esta ley no es que se mantenga así quieta como tal, sino que se ha ido modificando. La última versión de esta fue el 3 de febrero del 2020, ¿ya? Mediante, Modificación. ¿cómo? Modificación. Modificación, justamente. Claro, ¿Ya? Sí, porque no es que se haga una ley nueva, sino que se va modificando. se va agregando. Mediante esta ley se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física. Además, se crea el Sistema Nacional de Deporte, que es básicamente todo lo que estuvimos hablando anteriormente, o sea, que hay un ministerio, que se maneja de tal manera, que se asignan recursos, que tenemos que se forman los clubes deportivos, cuáles son los requisitos, cómo pueden postular a fondos estatales para el desarrollo de su actividad, etc. O sea, esto al final lo que se hace es como se deja por establecido y de manera bien formal la gestión que podía hacer cualquiera. Si yo no tengo plata, no sé, lo que pasó hace poco, hace unos años atrás, Tomás González no tenía los recursos para entrenar, no sé, no me acuerdo bien cómo fue el detalle, a lo mejor usted sabe mejor eso, profe. Eh, y apareció Farcas y le dijo, toma, yo te paso recursos. Ya, aquí lo que se trata es que justamente no se preste de manera tan informal toda esa asignación de recursos y más que nada que pase por el Estado. Ahora, no quiere decir de que el Estado sea el único subsidiario de esto. Ya por algo también se creó el ADO, que es la Asociación de Deportes Olímpicos, que yo creo podríamos tratarlo en la próxima clase, profe, darles una pequeña reseña también a los muchachos, para que les quede Sí, claro claro. Sí, por supuesto. que también es la Asociación de Deportes Olímpicos, que reciben financiamiento directo de privados, ¿ya? Porque justamente, como yo les decía, los recursos estatales no son ilimitados, no es que ellos sacan platita de cualquier lado, ¿ya? No, sino que se necesitan, los recursos son limitados y todos tenemos necesidad. Entonces aquí también es donde entran los privados a colaborar en ese aspecto. Bien, profe. Bueno, comentarles muchachos que la estructura de la ley son 6 títulos con al final un anexo de disposiciones transitorias. Profe, ¿usted que quiere agregar algo aquí? Con respecto a eso, no, pero sí retomar el tema, tú me dirás cuándo para poder cambiar un poco el tema, Sí, sí, sí. pasarnos y volver a algo para hacerlo más específico. Sí, no, adelante, ¿Sí? profe, no, sí. Eh, bueno, es un poco ver cómo se organiza el deporte en Chile, cómo se estructura el deporte. Hemos estado hablando de varias instancias y varios estamentos. Entonces, sin querer ser muy árido y aburrido en este tema, pero yo sé que ustedes, alumnos, se están preguntando, a ver, pero tenemos un Ministerio del Deporte, tenemos un IND, tenemos un comité olímpico, me acaban de hablar de lado. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo se conversan entre ellos? Eso es lo que quiero pasar un poco a explicar para que se entienda, ¿ya? ¿Cuál es la relación que existe? ¿Ya? Si ustedes tienen un deportista
y este deportista quiere, valga la redundancia, hacer un deporte que es su derecho, ¿ya? Lo van a llevar a un club, ¿cierto? Vamos a buscar un club que quede cerca, un club que llene nuestras expectativas en cuanto a nivel técnico y cuánto quiera yo llegar a ser representativo a nivel nacional o regional. ¿Cómo se forma un club? Un club es una entidad jurídica con personalidad jurídica, ¿ya? Con su propio RUT y nombre. Que ese club, según la ley del deporte, tiene que tener ciertas condiciones y requisitos. Por ejemplo, tiene que tener un directorio, tiene que estar funcionando y tiene que tener un lugar fijo, tiene que tener un mínimo de deportistas. Y eso lo va a hacer que se llame club. Varios clubes en una zona geográfica forman una asociación, que esa asociación también tiene personalidad jurídica. Podemos llamarle, por ejemplo, Asociación Oriente, o Asociación Norte, o Asociación Las Condes, ¿ya? El nombre que ustedes quieran. Y la asociación es la reunión de varios clubes deportivos. Varias asociaciones conforman una federación, pero no necesariamente una federación tiene que tener asociaciones. ¿A qué me refiero? Que si no existen las asociaciones, no es obligatorio, un club puede pertenecer directamente a una federación. Y una federación no tener asociaciones y tener afiliados directamente a los clubes, ¿ya? Entonces, así se va conformando clubes, asociaciones, federación. Y tal como mostró el profesor, todas esas federaciones que existen conforman el Comité Olímpico de Chile, ¿ya? Hoy día creo que existen, no estoy tan claro, 52 federaciones que conforman el Comité Olímpico de Chile. El Comité Olímpico de Chile pertenece, y no se manda solo, pertenece a una entidad internacional que se llama COI, que es el Comité Olímpico Internacional. No obstante, ya, para que lo tengan claro también, las federaciones a nivel internacional pertenecen a federaciones, a federaciones o asociaciones que son representativas a nivel sudamericano o panamericano, como por ejemplo en el fútbol, la CONMEBOL, por dar un ejemplo. ¿Ya? Entonces, nuestro Comité Olímpico y nuestras federaciones también están asociadas a otras asociaciones que son de nivel internacional. Y fíjense ustedes que las leyes nacionales no pueden interceder en ningún comité olímpico, nunca. Y así pasa también con la FIFA. El Comité Olímpico debe dar explicaciones solamente al Comité Olímpico Internacional y de él depende. Ya, para que ustedes entiendan. ¿Qué tiene que ver entonces acá el IND? Bien es cierto que el Comité Olímpico es el comité que agrupa a todas las federaciones y las federaciones, las asociaciones y las asociaciones, los clubes, ¿ya? Pero el Comité Olímpico es un ente organizador donde es el responsable también de ver y velar que los proyectos y programas que tienen las federaciones se cumplan y sean viables. ¿Qué tiene que ver entonces el IND acá? El IND es el que entrega los recursos para que los proyectos se ejecuten. ¿Me explico? Los recursos pueden llamarse dinero o pueden llamarse también estructuras, gimnasios, establecimientos, piscinas, pistas. Eso es una obligación del IND. El IND, entonces, tal como dijo el profesor delante, recibe recursos públicos. ¿Ya? ¿De parte de quién? De parte del ministerio. Y ahí un poco haciendo historia, cuando nosotros como
En ese tiempo, Dijedero, después Chile Deportes, dependiendo del Ministerio del Interior, era el pariente pobre del ministerio. Recibía muy pocos recursos y más, y lo puedo decir con fe y con ejemplos, que para el Ministerio del Interior era una complicación tener este Dijeder, esta dirección de deportes que no era compatible con sus acciones. Entonces, por eso digo, era el pariente pobre. Bueno, después que se creó el Ministerio del Deporte hoy día recibe un ítem de dinero. No es muy grande, no es comparable con un Ministerio de Salud o menos todavía con el Ministerio de Defensa de Chile, pero ya por lo menos se puede independizar en eso y sabe que cuenta con un ítem de dinero. Ese dinero, ya según los proyectos que existen, el IND se lo entrega a las federaciones. Las federaciones postulan a ese dinero con un proyecto anual que se presenta el 15 de noviembre de cada año, se evalúa por el Comité Olímpico, ¿ya? Se aprueba y luego el IND entrega los dineros. Estos dineros se dividen de dos formas. Uno, las federaciones presentan un proyecto de tipo administrativo y otro proyecto que es de tipo estratégico y se llama PDA y PDE. El PDA, que son las platas de tipo administrativo, son las que usan las federaciones para todo lo que es arriendos, pagos de gimnasio, recursos humanos, pago de la luz, internet, todo lo que son gastos ya fijos de una federación. Y los recursos PDE, que son estratégicos, es para todo lo que es el desarrollo de los deportistas. Por ejemplo, si un deportista necesita ir a un mundial, ¿con qué le pagamos los pasajes? ¿Con qué pagamos la estadía y la alimentación? Con el PDE, que es estratégico porque eso corresponde al deportista. No sé si se va entendiendo la diferencia. Uno es administrativo y el otro es estratégico para poder desarrollar al deportista. También ahí podemos incluir todo lo que es capacitación de jueces, de entrenadores, de dirigentes, también es estratégico. Entonces, hoy día, por ejemplo, las federaciones, y no estoy muy lejos, están recibiendo alrededor de 150 millones anuales. Créanme que eso es muy poco. Es muy poco para poder desarrollar el deporte en Chile porque eso es un dinero que se maneja a nivel nacional. Ya, claro, la Federación de Atletismo a lo mejor puede tener una cantidad mayor de dinero, pero una federación de gimnasia que es más chica no pasa más allá de 140, 150, y además viene un recorte de un 10%, porque hay menos competencia por esto que se está viviendo de la pandemia. Entonces, además de eso, se está gozando hoy día con menos dinero. Pero bueno, eso es un poco para que ustedes entiendan cómo se distribuyen los recursos y cómo se organiza el deporte a nivel nacional. ¿Ya? Profe, no sé si quiere hacer algún alcance dentro de este. Sí, bueno, mire, encontré muy buena la explicación que dio el profe, porque fue con sus palabras, y es entender más o menos, o sea, es eso, o sea, que se los diga, alguien que sabe del tema, que ha estado con un contacto constante, de que esto es así. Y todo esto que les comentó el profe, esto es lo que está plasmado aquí en la ley del deporte. Entonces, miren muchachos, yo haciéndole, y con esto vamos a terminar, profe, yo creo, porque ya quedan 10 minutos. Muchachos, justamente, o sea, si ustedes se toman el tiempo, ¿ya?, de leer, igual vamos a tratar aquí de darles una pequeña descripción, pero si ustedes se dan el tiempo de leer, van a ver que, por ejemplo, en el título 1, que son los principios, objetivos y definiciones, desde el artículo número 1 hasta el artículo número 9, ustedes van a ver que está definido qué es lo que es deporte, la definición global de deporte, deporte recreativo, deporte competitivo, deporte de alto rendimiento, cuál es el deber del ministerio, cuál es el deber y el objetivo, cuál es el deber y el objetivo del IND, y así, cómo es la formación del deporte, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso es por lo menos lo que es el título 1. Después, en el título 2 de esta famosa ley del deporte, se habla en específico del IND. ¿Ya? Aquí ya se empieza a dar una descripción general de todo lo que es el IND. Bueno, yo aquí les hice un resumen de cuáles son los puntos que se tocan, cuál es la naturaleza y los objetivos de este IND. Respecto a lo que es la supervigilancia y fiscalización, o sea, hasta qué punto, cuál es el límite al que llega en supervisión y fiscalización del IND. Respecto al director nacional, cuáles son las funciones del director nacional, cuál es la función de los directores regionales, cuáles son los consejos consultivos regionales, que es una instancia de reunión para conocer las realidades de cada región, cuánto es el patrimonio, y cosas de índole más bien personal, en cuanto al personal que constituye al IND. Después lo que tenemos el título 3 de las organizaciones deportivas, aquí empezamos a hablar de cómo formar un club, el tema de la asociación, todo lo que les explicó el profesor. ¿Ya? Aquí esto deja por escrito todo esto que, que habló ya de manera muy fácil de entender el profe Eduardo. En el título 4 estamos hablando de cómo fomentar el deporte, porque como ustedes saben, yo puedo tener todas las ganas, y las ganas son gratis. Lo que no es gratis son la vestimenta, los implementos, el entrenador que hay que pagarle, el hotel al que se van a ir a hospedar los deportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y aquí se deja todo eso claro, ¿ya? Y se deja todo por escrito. Después tenemos en el título 5 lo que es la Comisión Nacional del Control del Dopaje, que es un área muy importante, en que se establece de que Chile, como país participante, que quiere fomentar y desarrollar el deporte, también tiene que tener políticas claras o una ley clara respecto a lo que es el control del dopaje. ¿Ya? ¿Cómo se va a formar la Comisión Nacional del Control del Dopaje? Que vino un funcionario del ministerio, viene un funcionario en conjunto con alguien del Ministerio de Salud, y así, y todo esto lo va describiendo, ¿ya? Que tiene que estar con los conocimientos actualizados, con el listado actualizado de cuáles son las sustancias consideradas dopaje, porque recuerden de que esto se va modificando con el tiempo. O sea, es tan importante esto, perdona que te haga un alcance, es tan importante esta dirección del dopaje, ya dentro de lo que es el IND, que quien era director en su momento de esto, luego fue ministro, ya pasó de ese cargo a ser ministro del deporte. Estoy hablando de Pablo Esquella, que a lo mejor ustedes lo deben ubicar. Pablo Esquella venía justamente de la dirección de todo lo que es el dopaje del CAR, ¿ya? Que es el Centro de Alto Rendimiento. Entonces, tiene una connotación muy importante. Además, trabaja con ¿cómo se llama? Con equipos multidisciplinarios. Trabaja mucho con médicos y eso, investigadores. Eso es para hacer un paréntesis, profesor. Bueno, respecto después a lo, justamente, o sea, es que de hecho el tema del dopaje, muchachos, es sumamente importante porque regula de que haya un desarrollo del deporte, un desarrollo limpio del deporte, ¿ya? Después tenemos lo que son las disposiciones generales y transitorias que tienen más que ver con el tema más administrativo, ¿ya? Bueno, eso es más o menos la estructura de la ley del deporte. De hecho, el documento digital lo tenemos acá, se lo vamos a subir al UCampus para que ustedes lo tengan, aunque igual es muy fácil de adquirir. Usted se mete a la página del IND, se va, pincha donde dice quiénes somos, documentación, y le aparece por ahí el tiro, ley del deporte. Son 42 páginas, muchachos. De repente o sea, es algo que se puede leer fácil en una tarde. Lo que puede complicar un poquito es de repente el lenguaje un poquito más, el lenguaje jurídico, por así decir, que es un Creo que es poquito muy más, técnico, sí. claro, pero tampoco es que sea así como tan complicado. Bien, y eso, muchachos, eso es todo lo que teníamos preparado para hoy día, y parece que de manera maravillosa, porque estamos justo en el tiempo. Vamos a revisar el tema de la lista por si alguno no quedó Sí. ausente. Profe, un alcance. Sí, sí. Hoy día, querido estimado alumno, estamos muy en boga en un tema, ¿ya? Que ustedes saben que es el desarrollo y creación o modificación, ¿ya? De la nueva Constitución.
Entonces la pregunta es, ¿y cómo se representa el deporte, ¿ya?, en la Constitución que existe hoy día? ¿Y qué cambios queremos de acuerdo a eso, a lo que existe hoy día en nuestra Constitución? ¿Qué cambios queremos dentro del deporte? De hecho, yo quiero dejarles como tarea que ustedes vayan pensando justamente en eso y que sea materia de discusión de la próxima clase, si me perdona Felipe, ¿ya?, para que todos hagan un aporte en eso. ¿Qué creen ustedes que es importante? Yo les podría leer acá algunas cosas, pero les digo que el deporte, la actividad física y el desarrollo cultural es un derecho. Es un derecho de todos los chilenos. Y el Estado, alguien tiene un micrófono abierto, y el Estado tiene la obligación de poder entregar los recursos suficientes para que ustedes en forma libre y soberana hagan uso de esos derechos. ¿Ya? Se los digo en forma muy vehemente porque es así. Eso existe hoy día, existe en el papel. Pero ¿qué pasa con nuestros derechos? ¿Cómo podemos hacer vida a esos derechos? Entonces yo les quiero dejar esa inquietud. Próxima clase discutamos, traigan ideas. ¿Qué les gustaría a ustedes? ¿Qué les gustaría que exista dentro de nuestra Constitución en relación a nuestros derechos deportivos? ¿Ya? Existen muchas instancias. El deporte no solamente formativo, deporte para todos, deporte de élite, como les decía. Además, deporte que es para personas discapacitadas, que es un derecho que tienen. Y todos lo tenemos, ya en diferentes edades etarias incluso. Entonces, yo les digo, sí, realmente nuestro país está tomando o ha tomado en todos estos años históricos el deporte como un medio, como un agente importante en el desarrollo individual y social. ¿De verdad lo ha tomado en serio? Yo creo que no, de verdad que no. Siempre, hoy día, y a lo mejor ustedes siempre van a escuchar decir lo mismo, hoy día, ¿qué es lo que hacemos? Gastamos recursos en poder solucionar problemas que tenemos en las diferentes poblaciones de drogadicción, de alcoholismo y de vandalismo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿No es más fácil disponer de recursos para poder solucionar y prever, digamos, que no tengamos estos problemas sociales, que nuestros niños en las poblaciones tengan su tiempo libre ocupado en forma útil, dejar estructuras, canchas, como existen en otros países, disponibles para que ellos se entretengan, ¿ya? Y no verlos en la esquina? Entonces, esa es una tarea, estimados alumnos, de verdad muy, muy dura que le toca a nuestro país y que no ha solucionado. ¿Y cómo lo va a solucionar? Lo puede solucionar a través de esos cambios que vienen, cambios en la Constitución, cambios en los derechos de las personas en relación a las actividades deportivas. Es un tema, se los dejo para que lo veamos en la próxima clase. Ya, Bien. eso, profe. Muchachos, antes que se vayan, voy a ir pasando la lista porque ya me topé con el otro ramo que hago, que algunos no quedan a pesar de que están en el mismo Zoom, no quedan presentes. Entonces, mejor ir corroborando ya al tiro si están o no. Christopher Ahumada, ¿está o no? ¿No? Bien. Sergio Anfruns, ¿está? ¿O se conectó y se mandó a cambiar como la otra vez? ¿No? ¿Tampoco está? ¿No me contesta? Bien. Francisco Araya, ¿está, no? Chicos, contesten presente porque si no, yo no estoy mirando el Zoom ahora, estoy viendo el listado, entonces necesito escucharlo. Francisco Araya tampoco está. Bien. Gabriel perdón, disculpa si Sí, está, profe, se preocupe, sí, es Ahí está, presente. ahí está. Baireisville, ¿puede ser? Baris, Ya, está entonces, bien. Bárbara Bravo, Está. Presente, profe. Nicolás Bustos, Presente, profe. bien. Daniel Canales, Presente, profe. ¿Está? Ya. Diego Sí, Caro, estoy. Diego Caro, ¿no? Gabriela Castillo, Acá.
Felipe Castro, Presente. Jonier Clavijo, Presente, profe. Nikita Contreras, Presente. Nicolás Díaz, Presente, profe. Julio Fernández. Julio Fernández está, ¿no? Ya. Julio Fernández. Diego Flores, Presente, profe. Vicente Gutiérrez, Presente, profe. Diana Hermosilla, Presente, profe. Jorge Hermosilla. ¿No? Ya. Matías Inoquel. ¿No? Tomás León, Presente, profe. Orlando Mardones. ¿No? José Miranda. Tampoco. Cristian Monroy, Presente, profe. Franco Moreno, Presente, profe. Matías Muñoz, Presente, profe. Diego Navea. Presente, profe. Oye, Diego Navea presente dijo. Oye, Sí. viste, estaba ya ausente. Oye, los que ya dijeron presente, sálganse nomás, chiquillos. Gustavo Norambuena, Presente, profe. Nicolás Osores, Presente, profe. Sí, lo vi. Paolo Parra, Presente, profe. Jaime Pavés, Presente, profe. Javier Quirós, Juan Reyes. Presente, Javier profesor. Quiroz está o no, perdón. No contestó, así que yo estoy dejando ausente a los que no me han contestado. Darlin Rojas, ¿no? Alan Uribe, Presente, profe. Paloma Urquejo, Presente, profe. Sofía Urquieta, Presente, profe. José Baganay. José Baganay, ¿no? Yo lo veo acá en pantalla, pero no sé si está o la dejó. Ignacio Valdés. Presente, profesor. Bien, guardar. Listo. Ya, Profe, muchachos. ¿me dejó como presente a mí? ¿Quién es usted? Juan Carlos Reyes. Juan Carlos Reyes, a ver. Reyes. Porque a lo mejor te salté, a ver, déjame ver. Reyes, Juan Carlos, sí, está presente. Ya, vale, profe. Gracias. Ya, muchachos. Nos vemos el próximo martes, entonces. Ya, que estén bien. Disfruten su fin de semana santo. Chao, Profe. que tengan Oye, una buena gracias, semana. Oye, muy profesores. importante que sea un Gracias. periodo de reflexión para ustedes, no se dediquen a tomar y quedar tirados en el piso, por favor. ¿Cómo cree, Reflexionen. Fin de largo, profe. Ah, ya. Ya, así que pórtense bien. Y eso, pues, muchachos, nos vemos el otro martes. Ya. profe, que esté bien. Buena semana. Chao. Igualmente. Cuídense, nos vemos. Espéreme, ¿lo llamo por teléfono mejor, profe? O Ya, ok. ya hablamos? Chao.